Muy bien, ven mi pantalla, ¿me escuchan? Sí, doctor. Muy bien, Sí, doctor, se escucha. muy bien. Ya pasaron 15 semanas. Hoy día es la clase de la semana 15. La próxima semana terminamos prácticamente el curso. Creo que ha sido un curso, o bueno, su performance de ustedes ha sido bastante bueno. Yo les felicito y esperamos que la próxima semana sea felicidad realmente para todos. La úlcera péptica y el cáncer son dos temas muy frecuentes que nosotros vemos. Entonces vamos a tratar de ver cómo más o menos suceden estas enfermedades. Y nosotros que tenemos estímulos para la secreción. Finalmente, mucho de las úlceras tienen su mecanismo en la secreción de ácidos en el estómago. Entonces, de ahí que de repente tenga importancia conocer cómo se genera el ácido. Entonces nosotros a nivel de casi todo el tejido del epitelio intestinal o de la mucosa intestinal tenemos glándulas. Es un epitelio lleno de glándulas. Pues dentro de esas glándulas, en la parte digestiva, en la tabla gástrica, tenemos las glándulas oxínticas o las glándulas gástricas. Y dentro de esas glándulas nosotros tenemos células, diferentes tipos de células. La mayor cantidad de células en este tipo de mucosa serán las células secretoras. Y tenemos células secretoras de moco, porque esa es una de sus funciones, secretar una gran cantidad de moco. Será secretar una cantidad de ácido y para eso tenemos las células parietales o células oxínticas también se llama. Y hay células principales que producen la pepsina o el pepsinógeno que se transforma en pepsina, y células relacionadas con la secreción de hormonas como la gastrina, como la somatostatina, de tal manera que finalmente es una glándula no compuesta de un solo tipo de células, sino con varias funciones. Una de ellas que tiene importancia en la úlcera será la secreción de ácido gástrico o ácido clorhídrico, que finalmente el ácido gástrico es una mezcla donde el componente principal será el ácido clorhídrico. Entonces, eso se produce en la célula oxíntica, que son estas células que parecen dientes. Entonces, tiene un periodo en el cual esta célula está en reposo, donde no está produciendo ácido, y un periodo en el cual está estimulado, en el cual está produciendo ácido. Tiene que ver con el metabolismo basal que nosotros tenemos, pero también tiene que ver con la ingestión de alimentos, a la respuesta a la ingestión de alimentos. Por eso la ingestión de alimentos tiene sus fases secretoras en ella. Tenemos la fase cefálica, la fase gástrica, la fase intestinal, porque se relaciona con la alimentación de las personas. Los tres principales factores que estimulan la secreción, lo vemos por acá nosotros, que estas células productoras de ácido generalmente están incorporadas dentro del citoplasma, pero cuando se estimulan, estas mismas bombas se van hacia la superficie y comienzan a actuar. Esa es la manera como se trasladan de estar en reposo a estar estimuladas. Y los tres factores que estimulan están acá: la gastrina, la acetilcolina y la histamina. Estos son los factores que estimulan la secreción gástrica, cada uno respondiendo a determinados estímulos. La gastrina, la histamina usualmente serán a estímulos del propio intestino, y la acetilcolina usualmente responde a dos estímulos: la distensión gástrica, pero además la parte del cerebro que influye aquí, que tiene que ver con la parte de los olores, con la parte visual, con la parte olfativa, con la parte de los sabores, como una respuesta hacia secreción de acetilcolina en respuesta a estos estímulos.
Además, nosotros, además de esos estímulos basal y estimulada en relación con los alimentos, tenemos una retroalimentación entre el antro del estómago, o sea, la parte final, y la parte del fondo gástrico, donde están la mayor cantidad de células secretoras. Entonces, en el antro, nosotros vamos a tener las células productoras de gastrina. En respuesta a qué se estimulan, la respuesta es a la llegada de aminoácidos, de péptidos o de alimentos que van a necesitar la producción de ácido. Entonces estas células liberan gastrina en respuesta a estos aminoácidos. Y la gastrina, ya vemos el efecto que va a hacer, va a estimular a la célula parietal. Pero además estimula a las células enterocromafines a producir otras sustancias. A la célula principal a producir pépsido y a la célula parietal a producir el ácido. Y a su vez, la misma cantidad de ácido, o sea, conforme se va secretando mayor cantidad de ácido, este ácido va a llegar hacia el antro. Y en el antro van a estar las células D, productoras de somatostatina. Y o sea, como está llegando ya mucha acidez, la somatostatina inhibe negativamente a la célula G para inhibir la producción de gastrina. O sea, es un sistema de retroalimentación negativa entre el fondo y el antro gástrico. ¿Ven cómo ahí mismo se van regulando? Otra de las cosas que tenemos que saber, uno es la producción de ácido, pero la otra es cómo nosotros tenemos nuestro sistema de defensa a nivel gástrico cuando sabemos que hay una acidez muy alta a nivel del estómago. Entonces, la acidez a nivel de la luz del estómago es alrededor de 7, perdón, de 7, pero a nivel de las células, pero a nivel de la luz, o sea, de la luz del estómago, estamos hablando de un pH de alrededor de 1, 2. Fíjense pHs tan bajos, una acidez tan baja que prácticamente destruiría todas las células. Eso es lo que es esa acidez. Sin embargo, vamos a tener un sistema de defensa que permite que esta misma acidez destruya sustancias, destruya las proteínas, destruya microbios, pero no destruya este mismo sistema. Entonces, para eso nosotros tenemos un sistema de defensa, que en general no está solo a nivel del estómago, sino está funcionando a nivel de toda la mucosa digestiva, todo. Entonces, por lo menos la parte del estómago se ha dividido en como en tres etapas, o como en tres niveles, en relación con el epitelio. Entonces, lo que está por encima será la preepitelial, el mismo epitelio, y lo que está por debajo, que es la capa subepitelial. Y en cada uno vamos a tener mecanismos de defensa diferentes. Entonces, en el preepitelial, o sea, antes del epitelio, nosotros tenemos toda esta capa de moco, de bicarbonato y sobre todo de fosfolípidos de superficie, proteínas que van produciendo las mismas células. Pero principalmente será el moco y el bicarbonato. Son las funciones de defensa preepiteliales. En el epitelio mismo será el mismo epitelio con todas las características del epitelio, de sus procesos de restitución celular, de sus factores de crecimiento, de las uniones estrechas, de las proteínas que se van produciendo, que se llaman las proteínas de shock térmico, que generalmente nos defiende de a veces comemos alimentos muy, muy calientes. Entonces tenemos bastantes proteínas que son un sistema de defensa. Y de nuevo estará la célula que está produciendo una gran cantidad de moco y bicarbonato. Esto será en el epitelio. Y en el subepitelio, que es realmente la más importante, tendrá que ver con el sistema de la microcirculación. Entonces, ¿cómo mantenemos la microcirculación? Y de aquí, nuevamente, vamos a hablar del mismo sistema que nosotros veíamos en el sistema, cómo llegaba la sangre
a la arteriola aferente, arteriola deferente, y los factores que afectaban a esa microcirculación a nivel renal. Aquí también vamos a ver de esos mismos factores, de los factores vasoconstrictores y los factores vasodilatadores. Y lo mismo que sucedía en el riñón, el óxido nítrico, la prostaglandina D2, son los factores vasodilatadores más importantes. Tendrá que ver con la llegada del oxígeno, tendrá que ver con nuestra respuesta a los estímulos, pero uno de los factores más importantes entonces de defensa será el subepitelial, porque tiene que ver con el sistema circulatorio. Dependiendo de nuestra respuesta, nosotros solo con esos sistemas podremos hacer úlceras, solo afectando el sistema de defensa. Pues miren, a pesar de que yo podría no enfrentarme a nada adverso en mi cuerpo, o sea, solamente nada que me agreda, sino solamente inhibiendo mi sistema de defensa, yo puedo generar úlceras. Por ejemplo, lo que nosotros llamamos las úlceras de estrés en los pacientes en UCI chocados, porque esta circulación prácticamente no funciona adecuadamente. Lo mismo que no funciona la circulación del riñón y hacen injuria renal aguda. Aquí harán úlceras de estrés, porque no llega a una circulación adecuada. Muy bien, hablando de úlceras pépticas, ya nos referimos a úlceras duodenales y úlceras gástricas. Úlceras es una pérdida de la integridad. Generalmente ahí está el espacio, generalmente llega hasta la submucosa, se manifiesta por un dolor. Eso son cosas muy generales. Tenemos úlceras duodenales y tenemos úlceras gástricas. Siempre es importante que ustedes distingan acá algunas diferencias que hay entre estos. Uno, donde se ubica, siempre tienen que pensar de dónde se ubica lo más frecuente. O sea, ¿qué es lo que lo caracteriza, por ejemplo, a una? Pues miren las duodenales donde se ubican. 90% están en un espacio muy pequeñito, que es cerca del píloro. Por ahí están el 90% de las úlceras duodenales. En la primera porción, 95%, imagínense. Entonces, es raro que las úlceras duodenales evolucionen o sean el origen de un cáncer, a diferencia, por ejemplo, de las gástricas. Ambas se asocian a la infección por Helicobacter pylori. Sin embargo, las úlceras gástricas generalmente se relacionan a AINES más que a Helicobacter pylori. Entonces, ahí también hay algunas diferencias. Miren, por ejemplo, las edades. Las edades de la úlcera duodenal es un poco más joven. La acidez, el funcionamiento de las células parietales y la secreción de ácidos, miren, en las úlceras duodenales es mucho más aumentado que en las úlceras gástricas. ¿Qué significa? Que en las úlceras gástricas nuestro sistema normalmente no va a ser casi producir mayor cantidad de ácido, sino generalmente el mecanismo tiene que ver con que alteramos nuestro sistema de defensa. O sea, no solo porque lo vamos a agredir con ácido, sino porque inhibimos nuestro sistema de defensa. Entonces, es muy importante tener presente estos dos tipos de úlcera. La relación con el cáncer. Cáncer gástrico se relaciona más con las úlceras gástricas, más que duodenales. Entonces, una úlcera, nosotros tenemos, o para que se produzca una úlcera, o nosotros aumentamos nuestro daño por las injurias adicionales que ponemos, o nosotros alteramos nuestra defensa, también por la injuria que nosotros podemos eh, agredir, o sea, nosotros podemos agredir a nuestro mismo cuerpo. Entonces, si nosotros aumentamos las lesiones, nosotros ya sabíamos que normalmente la acidez y los ácidos biliares y la pepsina, el pepsinógeno, normalmente tienen una función de daño. Pero normalmente tenemos nuestro sistema de defensa y ahí están conviviendo. Pero si nosotros a ese sistema agredimos o aumentamos la agresión, la podríamos aumentar por Helicobacter pylori, por AINES, por aspirinas, cigarros, alcohol, el reflujo.
Entonces, por ahí voy a tener un incremento de daño. O por el otro lado, yo voy a alterar mi sistema de defensa, que no produciría mucho bicarbonato. Inhibo la función de producir bicarbonato. Retraso los pacientes chocados, los pacientes que su presión bajó mucho, el sistema de irrigación no va a funcionar. Entonces es un contribuidor a la lesión. O factores propios. Y como consecuencia que voy a tener una úlcera. Entonces, miren, por los dos factores yo voy a tener o porque aumento el grado de daño más adicional o porque yo no me defiendo adecuadamente. Dos factores son los más importantes, los más estudiados y de repente sobre los que nosotros vamos a concentrar nuestro esfuerzo y de repente van a ser las que van a ser evaluadas. La función del Helicobacter pylori y la función de los AINE. De los AINE es mucho más fácil, entonces nos concentraremos en el Helicobacter pylori. Entonces, para que el Helicobacter pylori dañe, no solamente tiene que haber Helicobacter pylori, sino que además tiene que haber una respuesta, tiene que haber una unión entre el germen, la respuesta del huésped y el hecho de que estos van a convivir de una manera crónica. Entonces habrá algunos factores del Helicobacter pylori que son importantes. Habrá algunos factores del huésped, por ejemplo, la localización donde está. Decíamos, las duodenales no progresan al cáncer. Las gástricas sí, depende de la duración. ¿Cuánto tiempo está? O sea, una infección aguda, una infección crónica. Entonces, de esa interacción, y tendremos que ver el tipo de cepa de Helicobacter pylori. No todas las cepas de Helicobacter pylori producen todas las toxicidades. O sea, como que hubiera Helicobacter pylori que tiene determinadas características. Entonces, el Helicobacter pylori es un germen que tiene, miren, puede vivir en ese medio tan adverso que es la acidez gástrica, y por eso ahí se les puse, fabrica su propia su propia estancia, o sea, su propia casa, la fabrica por la generación de ureasa que transforma la urea en amonio, y el amonio ya es alcalino y disminuye la acidez de su entorno, fabrica su propia instancia, induce daño en la mucosa, y vamos a ver cómo lo daña, y encima de eso evita que nosotros nos defendamos. O sea, es un mecanismo tan eficiente de supervivencia y que por eso muchísima gente convivimos con el Helicobacter pylori. Pero de todos los que están infectados con el Helicobacter pylori, no todos hacen úlceras. ¿Sí? O sea, no todos hacen úlceras. El 15% de pacientes infectados podrían hacer una úlcera alguna vez. Y por el otro lado, no todos los que tienen úlceras se debe a Helicobacter pylori o está relacionado con Helicobacter pylori. Le decía, más las úlceras duodenales que las gástricas. Entonces, Helicobacter pylori no lo es todo. Primero, no todos los que tienen Helicobacter pylori hacen úlceras. Segundo, no todos los que tienen úlceras se debe a Helicobacter pylori. Entonces, no es una relación presencia, enfermedad o presencia de Helicobacter pylori automáticamente úlcera. No es así. Y el hecho de tenerlo a veces se influye sobre la recurrencia, sobre el hecho de tener una hemorragia digestiva. Y de repente de aquí la puerta más importante, de repente la más grave de todas, es cuando se asocia a las complicaciones de las úlceras, que son las hemorragias digestivas, que son las perforaciones y que son la probabilidad de llegar a un cáncer mediante una secuencia progresiva de infección crónica por el Helicobacter pylori. Entonces, miren, no todos los que tienen es por el Helicobacter pylori y no siempre me va a dar. Entonces, nosotros de alguna manera tenemos que ver qué personas son aquellos que tienen el riesgo. En primer lugar, ya lo estamos viendo, serán los que tienen úlceras gástricas. Entonces, las duodenales como que tienen un mejor pronóstico de todo. Entonces le decía, igualito, todos los Helicobacter pylori no tienen las mismas características.
tienen sus factores de virulencia, que, así como decíamos, Escherichia coli, uropatógena, depende de sus fimbrias que tenga. Aquí también el Helicobacter pylori depende de los factores que tenga. Entonces tiene algunos factores de virulencia, que en realidad son proteínas. Son proteínas que tienen un gen que lo está codificando. Dentro de las más importantes será esta proteína CAG-A, el BAC-A, que serán una de las más importantes, por ser de repente las que se han relacionado a una mayor cantidad de lesiones en la mucosa digestiva. Entonces el CAG-A, miren, aumenta el riesgo de úlceras, de lesiones premalignas, de cáncer. Entonces es una de las sustancias más importantes o de las proteínas más importantes, más patogénicas de Helicobacter pylori. Lo mismo el BAC-A, o también se llama una citotoxina vacuolizante o vacuolante. Entonces, porque su función es como formar vacuolas dentro de las células. Y al formar vacuolas dentro de las células, induce todo o altera todo su funcionamiento, pero además altera el funcionamiento del sistema inmunológico. Entonces, miren, solamente por tener la presencia de esos proteínas de virulencia. También tendríamos las adhesinas, por ejemplo, el BAC-A, el BAC-B, la ureasa como un mecanismo de defensa. Entonces, igualito, es como cualquier microbio que indica o que afecta o que desarrolla nuestro sistema inmunológico. Por ejemplo, una manera como detectar actualmente el Helicobacter pylori es mediante la generación de anticuerpos. Y ahí tenemos anticuerpos IgG, IgM frente al Helicobacter pylori, que significa que activa nuestro sistema inmunológico. ¿Cuál? La respuesta que genera con anticuerpos. La respuesta de Helper 2, que activando los linfocitos B y generando la respuesta de anticuerpos. Pero esos anticuerpos nos ayudan a defendernos contra el Helicobacter pylori. La respuesta es no. Por eso no lo podemos erradicar. Pero no es la única respuesta que activa. También activa la respuesta de los linfocitos CD8. También afecta las respuestas TH1 mediante la actividad de los macrófagos, de los monocitos, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 10, que son básicamente nuestras respuestas TH1 como respuesta o como mecanismo de respuesta frente a cualquier microbio. Pero ¿por qué nosotros no terminamos de defendernos? Como en cualquier infección. Y el Helicobacter pylori se queda para siempre ahí. Entonces la respuesta es porque además el Helicobacter pylori altera esta respuesta normal que nosotros tenemos. Por eso de repente les decía, una de las características del Helicobacter pylori es que fabrica su propia instancia. Ahí lo transforma, lo ácido lo transforma en alcalino. Hace daño de las células, lo daña a las células mediante sus genes de virulencia. Pero además altera nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmunológico, los altera. De tal manera que nosotros no podemos defendernos. Y por eso es que terminamos con una infección crónica. Y la probabilidad de evolucionar hacia un cáncer gástrico teniendo el Helicobacter pylori, que ya se ha demostrado que es un factor de riesgo para hacer cáncer. Entonces, se buscaba cuál es la relación, cómo es que terminábamos nosotros generando la probabilidad de hacer un cáncer a partir de la infección. Por acá, aquí arriba la vemos los factores de virulencia. El BAC-A, acá están las adhesinas, el CAG-A. Entonces, cada una generando una respuesta. Y por acá la vemos activando el factor nuclear kappa beta. Entonces, el factor nuclear kappa beta activará nuestra respuesta inflamatoria mediante linfocitos T, macrófagos, monocitos. Es la respuesta TH1, la respuesta TH2. La respuesta inflamatoria, la respuesta antiinflamatoria. Pero además,
Esto termina por generar radicales libres de oxígeno y radicales libres de nitrógeno. Y de repente, así como hace los cigarrillos. Entonces, de repente, este mecanismo es uno de los más importantes porque, como lo vamos a ver en cáncer, una razón para lesionar el ADN de las células es activando mediante las radicales libres de oxígeno o los radicales libres de nitrógeno. Entonces, así nosotros podemos alterar el ADN de las células. Alterando el ADN hay gran probabilidad de evolucionar a un cáncer. Entonces, miren cómo terminamos uniendo. Uno de los genes patogénicos más importantes para este proceso será el Ka. Bueno, ¿y por qué nosotros no podemos defendernos? Le decía, ¿por qué no podemos defendernos contra el Helicobacter pylori? Le decía, porque altera nuestras respuestas. Entonces, hace una respuesta TH1, ¿sí? Activa las células dendríticas, sí las activa. Activa nuestras respuestas TH2, sí las activa. ¿Hace anticuerpos? Sí. ¿Por qué no lo podemos erradicar? Porque todas estas respuestas las hace de una manera inadecuada. En todas esas respuestas interfiere las funciones que hacen estas proteínas patogénicas que tiene el Helicobacter pylori. Entonces, todas nuestras respuestas sucede, pero no es suficiente para erradicar. Entonces, hay algunos que dicen que la respuesta inflamatoria y antiinflamatoria tiene que ver con la regulación que tienen los linfocitos T reguladores. Entonces, cuando hay una expresión muy marcada de los linfocitos T reguladores, como que nuestra respuesta inflamatoria es atenuada. O sea, no es completa nuestra respuesta. Entonces, ahí es donde nosotros no podemos erradicar. Entonces, miren, el Helicobacter pylori lesiona las células, activa nuestro sistema inmunológico, altera o daña el ADN o tiene la probabilidad de dañar el ADN y de evolucionar hacia un cáncer. Pero además, el Helicobacter pylori se relaciona con la secreción, porque no solamente termina siendo cáncer, sino termina siendo una úlcera. Entonces, como el Helicobacter pylori, si bien es cierto, lesiona las células, destruye las células, y por ahí tenemos un mecanismo ya de agresión de células, también altera la acidez o se relaciona con la acidez. Entonces se cree que en las células que están lesionadas por el Helicobacter pylori, la progresión es mucho más rápida. La acidez induciría un daño mayor. Entonces, como si se juntaran dos cosas ya. La acidez producida propia por las células parietales se ve agrandada por la lesión que va produciendo el Helicobacter pylori. Además, se encontró que las células que hay con el Helicobacter producen una menor actividad defensiva, como la producción de bicarbonato. Entonces, miren, hay otra razón además para que el Helicobacter pylori contribuya a formar una úlcera, que es alterar el funcionamiento gástrico. No solamente lo lesiona, sino que además ahora aumenta la acidez y disminuye los sistemas de defensa. Para llegar a un cáncer, en primer lugar, tiene que haber mucho tiempo de infección. No es que nos infectamos con una neumonía, no es como de una semana, no es como una herida, no es una infección crónica, o sea, tiene que haber esta característica. Entonces, cuando llega un Helicobacter pylori, hay la probabilidad de que eso evolucione crónicamente. Y podría evolucionar. Pero la evolución tampoco tiene que ser de cualquier tipo de daño, porque a veces puede haber un daño agudo, una gastritis aguda, que no va a evolucionar. Inclusive nosotros podemos erradicarlo. Pero la evolución, cuando va por un cáncer gástrico, va eminentemente a partir de una gastritis atrófica, generalmente del cuerpo gástrico. O sea, como que ese es el camino hacia la generación de
el cáncer gástrico, sobre todo el carcinoma gástrico. Entonces, evoluciona a una gastritis atrófica, metaplasia intestinal, displasia y luego un cáncer. Para eso tiene que pasar muchísimos años. Entonces, ese es el mecanismo por el cual puede generar o puede llegar a un cáncer. Las prostaglandinas, nosotros decíamos que ya son otro sistema. El Helicobacter pylori es una agresión. En cambio, las prostaglandinas son un sistema de defensa. Entonces, ¿qué hacen las prostaglandinas? Normalmente en el sistema digestivo. O sea, este es el sistema de producción a partir de fosfolípidos de la membrana celular. Tenemos la fosfolipasa A2, que es una enzima que actúa sobre el ácido araquidónico y termina por formar factores a través de sus enzimas ciclooxigenasa 1 o ciclooxigenasa 2. Entonces, por ambos sistemas nosotros tenemos la producción de determinados procesos dependiendo de qué células nosotros estemos estimulando. Entonces, si hablamos de la mucosa, del tejido digestivo y además del riñón, nosotros hablamos de la función de la ciclooxigenasa 1, que termina produciéndome prostaglandinas E2. Y la prostaglandina E2, le decía, es uno de los factores más importantes porque causa vasodilatación, porque aumenta la permeabilidad, aumenta la irrigación sanguínea de esa zona. Entonces, si permite la mayor irrigación de la zona, significa que las células van a estar muy activas, a diferencia de cuando yo lo inhibo este proceso. Entonces las células producirán más moco, producirán más bicarbonato, producirán más fosfolípidos, o sea, el sistema de defensa la tendremos de la mejor manera, teniendo prostaglandina o con un funcionamiento normal de prostaglandina. Entonces nuestro sistema de defensa funcionará muy bien si yo tengo un sistema de prostaglandinas que está funcionando normal. Pero si yo tomo antiinflamatorios no esteroideos, estoy inhibiendo ese proceso de formación de prostaglandina. ¿Qué significa? Que yo no voy a fabricar prostaglandinas E2, que aquí nos interesa mucho porque está relacionada con la vasodilatación y con aumento del flujo de sangre. Entonces, si no hay eso, ahora sí vamos a tener los efectos negativos. Habrá isquemia, la misma célula tendrá que la toxicidad de las mismos antiinflamatorios no esteroideos podían directamente lesionar las células por toxicidad directa. Habrá los daños a nivel del epitelio porque las células no tendrán una irrigación adecuada. La disminución de bicarbonato habrá, la disminución de moco disminuirá. Entonces, nuestra proliferación, nuestro sistema de reparación fallará porque falta oxígeno, porque falta flujo. Y finalmente, entonces, tendremos la probabilidad de hacer una erosión que se llama gastritis erosiva o evolucionar a una úlcera. Si nosotros restituimos estos sistemas, probablemente mejore. Solamente, y miren, una úlcera se hizo solamente porque inhibimos nuestro sistema de defensa. El mismo mecanismo, les digo, nosotros lo vemos en las úlceras de estrés, que son úlceras producidas en pacientes hospitalizados con enfermedades graves como los pacientes con shock séptico. ¿Hay otros factores que se han relacionado con las úlceras? Sí, el tabaquismo, algunos factores genéticos, la edad misma, el EPOC, la insuficiencia renal, la cirrosis. Sin embargo, lo que más efectos existe es los AINES y es la infección por Helicobacter pylori. El estrés a veces, o sea, cuando nosotros decimos, me vas a generar una úlcera, eso sí definitivamente no existe. O sea, nosotros por el estrés nos generamos, nosotros no vemos ahí cómo generamos mayor o menor flujo de oxígeno a nivel gástrico. O sea, ese mecanismo de úlceras por estrés psicológico, por estrés de un examen o por estrés de que algo me falta, eso no. Si hablamos de las úlceras de estrés
son úlceras que de repente no tienen que ver con este estrés psicológico que tenemos, sino con el estrés hemodinámico que tienen los pacientes en cuidados intensivos graves, los grandes quemados, los shock sépticos, los postseparados de cirugías grandes. Esos hacen una úlcera de estrés, pero no es por un estrés psicológico, sino por el estrés hemodinámico. Hay algunas características del dolor por las úlceras. Generalmente es un dolor localizado en el epigastrio, esquemante, lacerante, usualmente es mal definido porque es un dolor de una víscera. Hay algunas relaciones del dolor con los alimentos, por ejemplo, lo de la úlcera duodenal, que aparece 90 minutos a 3 horas antes de la comida y que comes o tomas antibióticos y se alivia. Esa es una de las características. Otra es el dolor que despierta por la noche, usualmente a las 3 de la mañana, que es de repente el pico de mayor aumento basal de ácido. En cambio, las úlceras gástricas usualmente pueden desencadenarse, así como el otro se aliviaba, está como que lo desencadena más el dolor. Entonces los mecanismos de dolor están ahí. Es por activación de receptores químicos inducidos por el ácido mismo. Es la mayor sensibilidad del duodeno a las 3 sustancias siempre andan juntas: el ácido, las sales biliares y la pepsina. O aumentos de la motilidad, ¿no? Cuando hay una distensión abdominal causa mucho dolor. Entonces, también tendrá que ver con esto. Si hasta ahí hay una pregunta. Entonces, decíamos, por ejemplo, en el cáncer gástrico, teníamos un factor que era el Helicobacter pylori, pero más que como Helicobacter pylori era el daño del DNA o ADN. Entonces el mecanismo inicial finalmente no es el Helicobacter pylori, sino algo que lesionó el ADN. Entonces por ahí comienza el cáncer. Entonces el cáncer comienza, miren, a partir de una célula. ¿Sí? 1, 2 células. Por eso se llama el desarrollo de un clon, a partir de una célula que sobrevive a ambientes adversos y que acumula una serie de mutaciones. Esas células, con esas mutaciones, normalmente, esa es una célula que muta, una célula que es diferente, normalmente está condenada a morir mediante un sistema inmunológico, la activación de la inmunidad celular. Los linfocitos T citotóxicos usualmente son los que van y destruyen esta célula. Los macrófagos normalmente la destruyen. Entonces, pero en el cáncer significa que viven esas células. Viven, se van reproduciendo y van haciéndose cada vez más grandes de tal manera que escapan a todo el control que nosotros tenemos de células que se van alterando genéticamente. Entonces, las alteraciones genéticas suceden todo el tiempo, pero nuestro sistema la va destruyendo. Esa es la vigilancia inmunológica que nosotros tenemos, de nuestro mismo cuerpo, de nuestra misma célula. Se transforma, la eliminamos y no pasó absolutamente nada. Pero acá, para que haya un cáncer, significa que esas células se transformaron, comenzaron a reproducirse y evadieron el control inmunológico. Si no es la única manera como pueden progresar. Solamente porque una célula se transforme tampoco es cáncer. Porque esa célula se divida 1 o 2 veces tampoco es un cáncer. Para que se transforme ya en un tumor maligno de una manera en la cual ya no se puede detener, usualmente tienen que haber más de 6 o más de 5 mutaciones sucesivas. Y aquí la tenemos. O sea, las mutaciones, usualmente esta célula no se queda como una célula diferente nada más, sino que además sigue incorporando transformaciones genéticas en esta célula. Entonces, para que sea un tumor maligno, usualmente tienen que pasar mucho tiempo. No es de una semana a otra, no es de un día para otro. Este es de repente el ejemplo más conocido que ponen todos los libros.
sea, ¿cómo comienza? Este es el cáncer de colon. Es el más conocido. Entonces, ¿cómo comienza? ¿Cómo comienza? Con células normales, en primer lugar, a nivel del colon. Y ahí hay una mutación de un gen, que es el gen APC. La mutación de ese gen hace que las células aumenten su proliferación. O sea, las células aquí de la mucosa ya no tendremos esta capa, sino tendremos estas capas. Han proliferado. Será la primera mutación. Viene una segunda mutación, otro gen del KRAS. Y ahora ya no tenemos esto nada más, sino ahora tenemos un adenoma. Por eso los adenomas a nivel del colon son lesiones premalignas, porque hasta ahí, miren, lo único que acumulaba eran mutaciones genéticas. Tenemos dos. Y aquí sí ingresa una tercera y una cuarta mutación a este adenoma. La mutación del del P53 y de la mutación del gen DCC, y ahora sí es un adenoma con posibilidades de transformarse en un carcinoma. Por eso estas lesiones en el colon se tienen que eliminar, porque ya tenemos mutaciones genéticas acá, ya están las mutaciones. Entonces, si esto persiste, lo falta estas mutaciones y evoluciona a un cáncer. Si el adenoma está ahí muchos años, pues tiene gran probabilidad de transformarse. Miren, ese es de repente el gen que más se conoce. Entonces, en este esquema, es un esquema muy bonito que ojalá lo leyeran, lo trataran de entender, porque está todos los pasos que tiene que haber para que se produzca una neoplasia. O sea, no es simplemente apareció de la nada y pasó de la nada. No, tiene que haber muchos cambios ahí. Estos están resumidos acá de amarillo. Entonces, primero tiene que haber un ambiente que propicie, por ejemplo, la generación del Helicobacter pylori, es el ambiente. Por ejemplo, el sol, los rayos ultravioleta. Por ejemplo, la presencia de virus. Por ejemplo, la exposición a productos químicos, los productos veterinarios, los productos de limpieza, aquellos que lesionen a las células. Entonces, la radiación, el sol, uno de los factores más importantes, el sol. Entonces, tendrá que haber ese ambiente o en el medio. Ahí van a vivir las células. Entonces, normalmente expuestos a estos factores, la célula se reproduce, cambia, las células que están mal se detienen, entran en apoptosis y el tejido sigue normal. Pero de pronto habrá una célula que altera su ADN. Entonces ya es una célula anormal. Normalmente nuestro sistema inmunológico debería detenerlo y esa célula o se detiene en su ciclo celular o se elimina porque ya se dañó su ADN. No solamente tiene que ocurrir en eso, no solamente tiene que ocurrir el daño del ADN, sino además nosotros tenemos que a esa célula reproducirlo y que esa reproducción, la mutación persista. Porque si no persiste la mutación, la célula lo corrigió. Tenemos nuestro sistema nosotros de reparar nuestro ADN, de detener la célula que está alterada su ADN, la detiene, el ciclo celular la detiene. Entonces tiene que escapar a ese control. Entonces hay algunas razones por las cuales los genes alterados persisten. Y además de eso, tiene que haber ahora una proliferación de estas células que el organismo no lo puede regular. Y nosotros decíamos, tenemos nuestro sistema de detener la apoptosis, la fagocitosis. Entonces nosotros, ese sistema de defensa tiene que fallar también. Y recién nosotros tenemos un tumor que progresó. Pero no es una cosa inmediata. No es que hoy día como carne, y hoy día me expongo a parrillas donde están los nitritos, los sulfitos,
que me condicionarán. Hace como 4 o 5 años las carnes se pusieron dentro de los factores que podrían inducir a cáncer. Igual que el tabaco, igual que estas infecciones. Entonces no es de un momento a otro, tiene que ser una serie de pasos que tienen que ir produciendo. Genéticamente, las mutaciones genéticas que hacemos, ya no nos detenemos en los factores que producen las mutaciones, sino en las mutaciones que pueden haber. Dos principalmente, que es la activación de oncogenes que generalmente están dentro de nuestro ADN, los oncogenes, que se pueden activar, o los genes supresores de tumores, es el P53, que se inactiven. Tengan cuidado con estas palabras. La activación de un oncogen y la inactivación de un gen supresor. Son dos cosas totalmente distintas. Y de repente la alteración en aquellos genes que regulan la apoptosis. Estos dos son los más importantes. Entonces, diferencia entre un oncogen y un gen supresor, pues es obvio, les digo, yo tengo que activar un oncogen y tengo que inactivar un gen supresor. Usualmente los genes supresores son recesivos. ¿Qué significa? Que para que se exprese el gen recesivo tiene que haber cambios por lo menos de sus dos cromosomas. Porque de uno solo, si es recesivo, siempre va a haber el dominante, o sea, siempre va a estar el gen activado, el gen supresor va a estar activo, va a estar funcionando. Entonces, para que yo deje pasar una célula neoplásica, tengo que inactivarlo a esto. Pues no solamente en un cromosoma, sino tengo que inactivarlo en los dos cromosomas, porque son recesivos. En cambio, no es así con el oncogen, porque el oncogen suficiente es que active yo en un cromosoma. Y aquí lo tenemos, la activación del oncogen. Entonces decíamos, el gen oncogen normalmente estará ahí como parte de nuestro DNA, solamente que está no expresado. ¿Qué lo hace expresar? Pues el ambiente, el virus, el sol, algunas infecciones, el Helicobacter pylori. Activa nuestro gen. Y ahora este oncogen está expresándose. Este oncogen se va a traducir en unas proteínas alteradas del tumor. Entonces ya son células anormales, donde se originaron en la activación de este oncogen. Mecanismos cómo se activan los oncogenes, ahí tenemos los tres más importantes. Será porque se muta puntualmente un gen, porque se amplifica el DNA, o sea, se altera el DNA, o porque se reordena el cromosoma. Entonces son mecanismos de activación de los oncogenes. O sea, son las maneras como el núcleo de las células activan los oncogenes mediante mutación puntual, mediante amplificación del DNA, mediante un reordenamiento de los cromosomas. Estamos hablando de los genes. Estamos hablando de la manera como se va a aparecer un oncogen. Los oncogenes más conocidos, acá están. Y con relación con qué cáncer está. Estará con el estómago, con los ovarios. Uno de los conocidos es el FOS, es el ERP, relacionados con el cáncer de mama, los relacionados con el MI, con el pulmón, con la vejiga. Entonces, hay muchos genes, no les pido absolutamente, vamos a hablar de esos nombres ni nada, o sea, no, la idea no es, sino simplemente ver cómo una alteración una activación de un oncogen termina en un cáncer. Y cómo se inactiva el gen supresor. Decía, el gen supresor igualito estará en un cromosoma, en la parte del DNA de un cromosoma. Entonces, normalmente en nuestros cromosomas expresamos dos cromosomas. O sea, cada proteína como si tuviera la posibilidad de expresarse por un cromosoma o el otro cromosoma. Entonces, para que el gen se inactive y ya no funcione, normalmente requiere que se inactive en los dos pares de cromosomas. Entonces, es mucho más fácil activar un oncogen
Y es mucho más difícil inactivar a un gen supresor por este mecanismo de que es un gen recesivo. Pero de repente es la manera más segura, sí, de hacer un cáncer. ¿Sí? A esto por eso al gen supresor se le denominó como el cuidador, como el guardián del DNA. ¿Por qué? Porque es más difícil inactivarlo, porque, o sea, siempre se va a activar, siempre en respuesta de una célula que no está bien, se va a activar el gen supresor de tumores y la va a inactivar. Y a estas células la va a mandar a apoptosis. Este es el mecanismo. Esta será la célula normal. Se daña su DNA, se activa el gen supresor de tumor, se activa porque es una célula dañada, se activa y a esa célula la envía a apoptosis. El mecanismo común no lo deja reproducir. Pero ¿qué pasa si yo no tengo ese sistema? La célula se daña. Quien debería detener este daño, o esta célula, quien debería detenerlo e ingresar a apoptosis, es el gen supresor de tumores. La debería identificar y debería detener su crecimiento y esa célula se muere. Pero como el gen está inactivado, prácticamente la célula progresa y progresa y ese es un tumor. Es la manera como genes supresores relacionados. Decía, el más importante será el P53. ¿Con qué se relaciona? Con los ciclos celulares. Con muchos cánceres se relacionado. El P53 en mayoría, con la mayoría de los cánceres. El otro, el gen primero que se encontró, es el RB1, o gen del retinoblastoma, así se llama, porque fue uno de los primeros que se conocieron. De ahí tenemos los otros genes que están relacionados con cáncer no de mama, que son de repente conocidos y que se estudian, que de repente, inclusive en nuestra realidad son estudiados, es el BRCA1, BRCA2. Entonces, son genes que se relacionan con la probabilidad de detener las células alteradas genéticamente. Al inicio nosotros decíamos que debe haber un ambiente favorable. El ambiente favorable tiene que ver con las condiciones en las cuales las células están viviendo. Ya vimos las células las células del cáncer gástrico con Helicobacter pylori pueden terminar en cáncer. Pero hay otras condiciones, sobre todo virus. Una de las condiciones que más se conoce, por ejemplo, es el papilomavirus, el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, el poliomavirus, el carcinoma de células de Merkel. Entonces, son virus relacionados con cánceres. Y el mismo mecanismo que hace alteración del DNA. Pero al mismo tiempo no solo tienen que alterarse, sino que además tienen que pasar el control de la detención celular. O sea, no tienen que ser células que no se detuvieron en su crecimiento, que no se detectaron. Y ahí están todos los virus relacionados con los cánceres. El HTLV1, por ejemplo, se hace análisis de hepatitis B, de hepatitis C, análisis de HTLV1, por ejemplo, en los donadores de sangre. El poliomavirus del monorreus, el virus de la hepatitis B, el virus de Epstein-Barr, el virus del sarcoma de Kaposi. Son entonces diferentes tipos de virus relacionados con cáncer. Y las células cancerosas definitivamente no son células normales. Son células anormales, desde que estamos viendo que son células alteradas su DNA y que no se detienen su crecimiento. Entonces, por ahí nosotros estábamos diciendo ya, evade el control inmune. En ese cuadrito lo van a encontrar las características de las células neoplásicas.
no pueden morir, o sea, se llama inmortalidad replicativa, o sea, no hay cuándo se mueran estas células. Normalmente una célula se detiene entre 10 y 20 veces, se reproduce y se muere. Porque elimina todas las probabilidades de hacer reproducciones por la telomerasa. Ya no hay telomerasa, no hay reproducción. En cambio, estas células no mueren. Por eso se llama inmortalidad replicativa. Pueden hacer metástasis, pueden inducir formación de vasos para alimentarse mejor. No son células que una es igual que la otra. Yo decía, hay mucha inestabilidad en la forma de sus cromosomas. O sea, cada vez van adquiriendo nuevas funciones, nuevas alteraciones, nuevas características de los genes de estas células. Entonces, cuando le preguntaba al inicio, les decía, es una célula que cambia, pero a partir de ahí todas cambian. Y tienen que haber muchos cambios para nosotros decir, es una célula neoplásica. Evade nuestro control, decíamos. La apoptosis nosotros deberíamos detenerlo. ¿Por qué no se detiene entonces? Porque evade a ese sistema. Vamos por ahí a ver alguna explicación. El metabolismo tampoco es normal de estas células. Entonces son células que no son normales. Ahí la van a tener las explicaciones de las características de las células. Entonces, en conclusión, nosotros decimos que no son células normales. Tienen muchísimas características que los hace diferentes y cada uno tiene una explicación. Entonces nosotros decíamos el papel que cumple el gen supresor de tumores, porque este es el guardián del genoma. Ahí estamos viendo que está el origen del cáncer, en la alteración genética. Entonces, para que esa alteración persista, significa que va a evadir un control. Entonces, hay muchos puntos de control. El más importante será el que nos da el gen supresor de tumores o P53. Entonces, hay condiciones que expresan o que nos hacen expresar mucho este gen, porque esas condiciones pueden dar origen a células anormales. Será la falta de oxígeno, será las radiaciones, porque lesiona el DNA, las alteraciones de los ribonucleóides, las alteraciones de la telomerasa, que les decía, o la activación de oncogenes. Entonces, estos serán procesos que normalmente activan o inducen la generación de P53. ¿Para qué? Para detener las células que encuentra con estas alteraciones. Y los detiene. Y no sigue el proceso. De repente se los tiene en el primer o segundo ciclo. No sigue el proceso porque lo detiene. Porque encuentra alteraciones. ¿Cómo funciona el gen supresor de tumores? Normalmente, mientras no haya una célula que está normal, o sea, mientras las células todas están normales, no hay quien lo haga funcionar. Entonces está en un estado inactivo. Y en ese estado inactivo está unido a una proteína que es MDM2. Están juntos y eso es un estado inactivo. Pero cuando haya algún estímulo como estos, ¿qué hace? Lo disocia. Se llama lo fosforila. Y ahora esta proteína, la proteína P53, se queda sola. Y ahí es que comienza a actuar. Entonces, junto a esta proteína no actúa. ¿Quién no estimula esta disociación? Y ahora la actividad es los factores que inducen los que estamos encontrando aquí. Entonces, estos mismos factores que son los que pueden inducir a cáncer, también son en las células los factores que nos hacen que nos defendamos. Pero para que esto no suceda, nosotros tenemos que inactivarlo a este gen. O sea, este gen no tiene que funcionar. Y recién ahí escapa al control. Entonces son las células, decíamos, las células neopláticas no son células normales. Normalmente una célula, por ejemplo, una célula epitelial, una célula del tejido mucoso, del digestivo,
de los intestinos, de cualquier lugar, normalmente esa célula reconoce el medio en el cual está. Hace transformaciones, se transforma, sufre su muerte y así estará continuamente. Pero es como una célula supiera su lugar, supiera su función y supiera la función de nacimiento, de reproducción y de muerte. Y normalmente, y es como si una persona que nosotros nacemos, crecemos, reproducimos y morimos, pero como si de pronto una persona escapara a ese proceso y se queda en 40 años y de ahí sigue una nueva generación y todos esos no mueren. Exactamente es lo mismo, solo que aquí sucede en una célula. Entonces las células neoplásicas no saben, como si desconocieran el lugar de donde están. No se detienen, no se diferencian y son células totalmente indiferenciadas, así se llama. Estas son células, por ejemplo, del epitelio, células basales. Se van diferenciando y tendríamos las células del estrato córneo o corneocitos, las células diferenciadas. Y aquí las capas que va a atravesar. Conforme va atravesando una capa, célula diferente, se va diferenciando y células diferenciadas. También miren con estas células que sucede. La misma célula se reproduce, la misma célula llega aquí, pero son alteradas genéticamente. No conoce su hábitat, por eso la pusimos ahí, no conoce su hábitat. Desconoce que tiene que morir, desconoce su función que tiene que hacer. ¿Sí? No obedece a nada. Esas son las características de las células neoplásicas. Y el otro mecanismo, como nosotros detenemos las células malas, es mediante la apoptosis. Igual la apoptosis tiene su origen, generalmente en la activación del mecanismo de las caspasas. A veces son interleuquinas, a veces son las mismas condiciones de las células que están alteradas la que activa las caspasas. Entonces, activado las caspasas, esa célula muere y no se reproduce más. Ese es el mecanismo como detenemos una célula alterada. En cambio, si nosotros no tenemos ese mecanismo de las caspasas o lo hemos alterado, entonces no nos vamos a detener. Entonces, entre caspasas hay como una serie de, como nosotros decimos, elastasa y antielastasa. Aquí lo mismo hay, las apoptósicas o factores apoptóticos y factores antiapoptóticos, como estuvieran en una balanza. Entonces, en esa balanza normalmente hay un equilibrio. Una célula que va naciendo mal, activa mecanismo de apoptosis, se destruye y el mecanismo de nuevo funciona. Pero para que una célula neoplásica evada este mecanismo, significa que la apoptosis no funciona. Por eso no se detiene. Entonces ya se ha estado encontrando una serie de sustancias que hacen que la apoptosis en estas funciones no funcione. Y eso es uno de repente uno de los estudios que están haciendo para tratar cómo detener los cánceres, ¿no? Cómo detener los cánceres. Entonces, por aquí podrían encontrar de repente alguna otra manera, cómo detener los cánceres mediante la apoptosis, que sería estimular la apoptosis normal, porque la apoptosis es muerte celular, solamente que normalmente no la podemos hacer funcionar en una célula neoplásica. También decíamos que las células tienen la capacidad de hacer metástasis. Entonces, metástasis tampoco es que se desprende una célula y automáticamente viaja y ahí está, metástasis. No es así, no es tan simple. No es que como le hicieron una biopsia el cáncer se diseminó. No es así. Entonces, el mecanismo de metástasis tiene que ver con cambios en el mismo lugar donde está la célula neoplásica. Y además, en encontrar un lugar donde esta célula se va
a anidar y a partir de ahí irá a hacer nuevamente otras células de su mismo tipo. Por ejemplo, un cáncer de riñón que se va al hígado o a los pulmones. O a los ganglios, que es el lugar más común de diseminación. O sea, no es que la célula viaja y automáticamente no. Porque las células, miren, están unidas, mediante caderinas están unidas a la membrana basal, a otras células. Entonces, no es que esta célula se desprenda automáticamente, no se desprende. Entonces, para que se desprenda esta célula de acá, tiene que tener fenómenos de desprendimiento, de ya no adherirse a esta membrana, de activar sus mecanismos de lesión de esto, se llama proteólisis, y de moverse a través de esta membrana basal, de transformarse en una célula, a transformarse en una célula que va a viajar. Eso se llama la transición epitelial mesenquimatosa. Como célula mesenquimatosa va a viajar. Que va a encontrar un ganglio linfático, una vena encontrará. Y a través de eso viajará. Más sobre los linfáticos. Por eso el primer lugar son los ganglios. Porque el vaso más rápido que encuentra es el linfático. Entonces, el primer lugar donde lo vamos a encontrar será en los vasos linfáticos. Pero también ahí, o en el pulmón, o en el cerebro, en otro lugar, tiene que haber también un medio adecuado para que esta célula sobreviva. A eso se llama encontrar un nicho adecuado. Y aún así, tiene que evitar de nuevo la defensa de la persona. La probabilidad de que en ese lugar esta célula se nutra es otro de los mecanismos que tiene que tener la célula. La nutrición, ¿de dónde va a querer su nutrición? Entonces nosotros veíamos que los pacientes con cánceres se enflaquecen mucho y uno de los problemas de salud de ellos es la pérdida de peso. Pérdida de peso para nosotros es una cosa un poco alarmante porque decimos, ¿no tendrá cáncer? Entonces ocurre que un tumor, un cáncer consume mucha energía. Pero como es un tumor, normalmente la irrigación en ese tumor es totalmente inadecuada. Entonces no le va a llegar una nutrición, son células que necesitan glucosa, necesitan proteínas, pues son células. A pesar de que son alteradas, pero necesitan, y son células vivientes, no son células muertas. Entonces, ¿cómo obtienen? En primer lugar, tienen que generar un flujo de sangre, que la vamos a ver despuesito. Vasos, neovasos, formación de neovasos. Pero de ahí también tienen que vivir en un ambiente en el cual estas células que no tienen una cantidad adecuada de oxígeno tienen que funcionar un sistema de metabolismo un poco más eficiente en el cual lo hacen sin oxígeno, porque la nutrición no es adecuada. A pesar de que llega gran cantidad de sangre por estos vasos, a pesar de eso, la oxigenación no es adecuada. Entonces, normalmente nosotros, como nos nutrimos, la mayor cantidad es mediante la fosforilación oxidativa con oxígeno. Glucosa con oxígeno, terminamos en las mitocondrias formando CO2 y ATPs y agua. Eso es lo que formamos. Ese es el mecanismo aerobio, o glucólisis aerobia o fosforilación oxidativa, la que tiene que ver en las mitocondrias. Pero tenemos otro más rápido, que es la glucólisis anaerobia, o sea, glucosa que termina con piruvato y lactato. Gran formación de lactato, no necesita oxígeno, pero es un mecanismo muy ineficiente porque produce muy poco energía, muy poco ATP. Pero ese es un mecanismo que nos sirve, por ejemplo, para comenzar a correr o cuando nos falta el oxígeno en ese momento. Pero el tumor desarrolla un sistema totalmente diferente y hace una mezcla de los dos. Entonces, es una mezcla que si hay oxígeno, funciona la fosforilación oxidativa y si no hay oxígeno, funciona el lactato. Y a eso se llama glucólisis aerobia. Glucólisis aerobia. No es glucólisis anaerobia, es una mezcla de los dos.
O sea, cuando hay oxígeno se va por un mecanismo, cuando no hay oxígeno se va por el otro mecanismo. Las mismas, en el mismo proceso, porque va a faltar. Les digo, la nutrición aquí es totalmente insuficiente. Entonces ya es un microambiente del tumor, es una cosa totalmente ya distorsionada. Ese ambiente donde está el tumor no es un ambiente normal. Hay una gran cantidad de factores inflamatorios, hay una exposición grande de matriz, los vasos van a ser diferentes, factores de crecimiento habrá una gran cantidad, habrá radicales libres de oxígeno, habrá zonas de hipoxia, habrá compresiones mecánicas, alteraciones de los linfáticos, progresión del tumor. Es un ambiente totalmente diferente, pero hay algo que lo caracteriza. Es la naturaleza hipóxica del tumor. O sea, estas células son viviendo en medios hipóxicos, en medios ácidos. Hace mucho tiempo surgió la teoría del ácido para el origen de las células neoplásicas y también junto con esto surgió, ¿y por qué no lo transformamos el medio de la persona? Si es ácido lo que lo origina, ¿y por qué no lo volvemos alcalino? Y a veces yo creo que tiene mucha lógica el pensamiento, porque nosotros cuando dializamos a un paciente con cáncer, su sobrevida a veces aumenta un poco, porque la diálisis nosotros le damos una sustancia alcalina, que es el bicarbonato. Y por eso de repente algunos médicos o es un conocimiento popular, que el paciente con cáncer debe tomar bicarbonato, basados en estos conceptos, y que de alguna manera tienen lógica. Entonces le decía que además de ser un ambiente diferente, además de modificar la manera como se nutre, tiene que modificar, tiene que impulsar una generación de vasos nuevos, o la neoangiogénesis o angiogénesis. Y los mecanismos creo que lo hemos venido viendo los mismos. El factor estimulante del vascular endotelial. ¿Quién es el que lo origina? La hipoxia. Estamos viendo que esas células son hipóxicas. Entonces, por ahí tenemos el primer mecanismo, cómo se origina la neovasos. Pero ocurre que estos vasos son totalmente distintos. Esa es de repente una de las características. La formación de estos vasos son distintos. Miren, aquí serán las células endoteliales, como están, la membrana basal, los pericitos, las células endoteliales, como normalmente están, formando un vaso. Y aquí, ¿cómo están? Miren, ¿qué les falta? Le faltan las uniones, las caderinas. Entonces son como si estuvieran células puestas. Inclusive unos dicen, no tienen células endoteliales, son las mismas células del tumor las que abren paso y la sangre pasa. Entonces es una estructura totalmente distinta. Entonces el flujo no es un flujo lineal, no es un flujo laminar, será un flujo caótico, desordenado. Los vasos son tortuosos, no son lineales. Diámetros totalmente irregular, a veces hay no vasos, sino lagunas. Entonces, de tal manera que habrá zonas de mucha hipoxia, habrá zonas de acidosis, habrá zonas con zonas estimulantes el crecimiento, la gran cantidad de factor vascular endotelial, factor de crecimiento vascular endotelial. Pero al mismo tiempo, estos vasos entonces no tienen una estructura normal. Entonces, la estructura cambia de estos vasos y el flujo cambia. Y, como les digo, no serán vasos, no serán zonas totalmente irrigadas las del tumor. Entonces, todos los factores, miren, que inducen las alteraciones de neoangiogénesis. Por eso, uno de los últimos tratamientos se dirigía a estos factores. Entonces, si nosotros inhibimos el factor de crecimiento vascular endotelial, no dejamos que haya irrigación sanguínea. Y lo dirige un anticuerpo contra este factor. O sea, de repente son los nuevos tratamientos que están haciendo contra los cánceres.
Entonces, es muy importante la generación de angiogénesis porque el tumor, las células van a vivir con esta nueva irrigación, pero no son normales. Y por el último, nosotros decimos que además las células neoplásicas evaden nuestro sistema inmune. Nosotros tenemos linfocitos T, tenemos macrófagos. ¿Por qué no lo detienen a esto? ¿No? ¿Por qué no detienen a las células? Es como el paciente trasplantado, el riñón trasplantado, ¿por qué no lo destruyo? Normalmente debería destruir a ese tumor. Entonces, normalmente mi célula debería destruir a esa célula que es anormal. Pero ¿qué hace el cáncer? Además, ¿qué hace el cáncer? Hace que nuestro sistema inmunológico disminuya. Entonces, así como decíamos, hay mucha expresión de linfocitos T reguladores y los reguladores disminuyen nuestra respuesta inflamatoria. Los reguladores lo detienen este sistema. Por eso, decía, hay una regulación entre inflamación y antiinflamación. ¿Quién hace eso? Los linfocitos T reguladores. Entonces, no dejan que nosotros nos defendamos adecuadamente. Entonces, se inhiben algunas proteínas, por ejemplo, como que las proteínas contra las que nosotros podríamos reaccionar por ser proteínas anormales, como que las esconde el tumor. Por eso la inhiben, o sea, no tenemos como contra quién luchar. Y hay una suerte de tolerancia de los linfocitos T, o sea, igual que en el VIH, el linfocito T lo ve a una célula anormal y no lo destruye. Aquí la ve a la célula anormal y no la destruye. Entonces son los mecanismos como evade nuestro sistema inmunológico.